Buenos días, tardes o noche, profesor. Nosotros somos el grupo número 5, donde hablaremos acerca de los trastornos alimentarios y trastornos del control de los impulsos. El grupo está conformado por Ávila de la Fuente, Valeria, Denise, Chávez, Tumbaco, André, Yair, Intriagosa, Clemente, Cindy, Paulina, López, Walker, Maronie, Mendoza, Casquete, Pedro, Peñarrera, Macías, Michael y Pico, Zamora, Wagner. Yo les voy a hablar acerca de los trastornos alimenticios o alimentarios. El significado psicológico de alimentos se extiende mucho más allá de cualidades nutricionales. Es muy común que la gente dedique muchas horas y esfuerzos a elegir qué preparar para poder servir alimentos. Además de la dependencia física hacia el alimento, los seres humanos realizan fuertes asociaciones emocionales con la comida. Es decir, quienes están hambrientos se sienten irritables e infelices. En contraste, alguna persona que tiene una buena comida o no se encuentra con hambre, ya que les hace sentirse contenta y alimentada. Para algunas personas, el alimento adopta un significado desmesurado y se convierte en esclavas de rituales extraños y poco saludables que se resuelven a trastorno proceso alimentar. Quienes sufren trastornos alimentarios luchan por controlar sus actitudes y conductas que ya son perturbadas por el alimento, ya que les da angustia estar cerca de ellos o ponen en riesgo su vida por considerarse gordos o muy flacos. Se consideran trastornos asociados a la alimentación, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Aunque estos trastornos son distintos, guardan semejanzas importantes. Características de la anorexia nerviosa. Muchas personas en el occidental se someten a una dieta para poder bajar de peso en algún momento de su vida. Sin embargo, los que sufren de este trastorno se puede llevar a un extremo. Desarrollan un temor inmenso a engordar que los conduce a someterse a una dieta que va más allá de sus límites. Hay 4 síntomas que se caracterizan en la anorexia nerviosa. En primer lugar, quienes sufren la anorexia nerviosa se niegan o son incapaces de mantener un peso normal. Es decir, que con un peso menos de 85% de lo esperado para una persona supongamos, con una estatura o una estructura corporal, está mucho menor que esta. En segundo, quienes padecen este trastorno albergan un temor inmenso a subir de peso o engordar, aun cuando estén gravemente bajo de peso, ya que ellos pueden seguir viendo gordos o no. En tercer lugar, tienen una percepción distinta a lo que es relacionado al peso o a la forma de su cuerpo, que en otros casos se le conoce como dismorfia corporal. Y por esto mismo es que se niegan a comer normalmente. Y en cuarto, las mujeres después de la pubertad que sufren de anorexia nerviosa experimentan amenorrea, que es la ausencia de por lo menos 3 ciclos menstruales consecutivos. Las características de la bulimia nerviosa es que quienes padecen el trastorno alimentario llamado bulimia nerviosa se alterna en los extremos de consumir grandes cantidades de alimentos durante un periodo breve y compensar luego las calorías adicionales vomitando en otras acciones extremas. Esto de aquí se caracteriza con 3 puntos y se la conoce como hiperfagia. El primer punto es que ellos consumen una cantidad de alimento en un periodo muy corto, pero son cantidades muy extremas para lo que una persona normalmente consumiría. 2, les hace sentir una falta de control sobre lo que comen y lo que consumen, ya que quienes sufren bulimia también se entregan a los comportamientos inapropiados con los que tratan de aumentar de peso. Quienes padecen de tipo purgativo tratan de sacar de su peso lo que acaban de comer, o sea, perdón, de su cuerpo. Quieren decir que se inducen el vómito para así poder botar todas las calorías que han comido y según no engordar. Gracias. Teorías y tratamientos de trastornos alimenticios. Teoría. Quienes sufren de los trastornos alimenticios tienen alterados los neurotransmisores que se encargan de segregar serotonina y dopamina.
La dopamina, que desempeña una función en las sensaciones de recompensa y placer relacionadas al alimento. Y la serotonina, que desempeña una regulación de las sensaciones de hambre o de saciedad. Los trastornos alimentarios se desarrollan en jóvenes que sufren una gran confusión y dolor en su interior y se obsesionan con su aspecto físico. Los individuos que padecen este trastorno suelen tener dificultades para entender sus emociones. El ambiente familiar también puede influir en la evolución de los trastornos alimentarios. Esto quiere decir que el individuo puede pasar de anorexia a bulimia fácilmente por la influencia de la familia, ya que se desarrollan dentro de hogares que son caracterizados por la crítica, pues, y pues esto crea una alta probabilidad de que desarrollen este trastorno. Ya desde una perspectiva ya más amplia y sociocultural, la idealización de un cuerpo perfecto se asocia con la extrema delgadez, y pues los jóvenes por querer una aprobación se obsesionan con esto sin importarle su salud. Tratamiento. En razón de las múltiples perspectivas sobre las causas de los trastornos alimenticios, se deduce que que para el tratamiento sea eficaz se debe tener una combinación de varios métodos. Todos los medicamentos que influyen en la serotonina son eficaces para tratar a estas personas, pero independientemente de esto y del potencial que tenga el medicamento, se busca, y desde una perspectiva psicosocial, se busca que la psicoterapia sea necesaria para realizar este tratamiento y para que tenga mejores resultados. Bueno, pues en conclusión, los trastornos alimenticios son afecciones en las que hay una interacción compleja de varios factores, como lo son lo psicológico, lo biológico y lo social, ya que en base a estudios se llegó a la conclusión de que este trastorno surge como resultado de los conflictos intrapersonales e interpersonales que pueda tener este individuo. Bueno, buenos días, tardes o noches, profesor. Mi nombre es Mendoza Casquete Pedro David y yo voy a hablar acerca de los trastornos del control de los impulsos. Bueno, estos son un conjunto de trastornos en los que la gente pierde el control de su conducta en forma reiterada en respuesta a impulsos irresistibles. Quienes padecen esta clase de trastornos presentan de manera repetitiva comportamientos que son potencialmente perjudiciales, sintiéndose incapaces de detenerse y experimentando una sensación de desesperación si se frustran sus intentos por llevar a cabo sus comportamientos impulsivos. Los trastornos del control de los impulsos tienen tres características esenciales. En primer lugar, quienes sufren estos trastornos son incapaces de refrenarse a actuar. En segundo lugar, antes de actuar por impulso, estas personas se sienten presionadas y experimentan tensión y ansiedad que solo se alivia si siguen sus impulsos. Y en tercer lugar, al actuar experimentan una sensación de placer o gratificación. La cleptomanía. Uno de los trastornos del control de los impulsos más conocido es la cleptomanía, siendo que las personas que lo padecen son llamados cleptómanos. A quienes padecen este trastorno los mueve el deseo persistente de robar, aunque su robo no está motivado por un deseo de poseer el objeto o por el valor monetario del artículo que han robado. Las características de la cleptomanía. Quienes padecen cleptomanía no son motivados por el deseo de adquirir posesiones, sino que les resulta atractiva la emoción de de robar un objeto, siendo que durante el proceso de robo sienten una liberación de tensión que les resulta gratificante. Quienes sufren de cleptomanía roban casi cualquier cosa, ya sea alimento, ropa, joyería, cosméticos, juguetes, plumas, dinero, etc. Siendo que en la mayoría de las ocasiones después del robo no saben qué hacer con los artículos robados, por lo que suelen acumularlos, regalarlos o simplemente se deshacen de ellos. Esta falta de interés por los artículos robados es la característica principal que diferencia a un ladrón y a una persona que sufre cleptomanía. Ahora, teorías y tratamientos de la cleptomanía. Algunos investigadores especulan que la cleptomanía constituye una variante del trastorno obsesivo compulsivo, pues quienes sufren cleptomanía sienten la compulsión de robar. Además, como sucede con el trastorno obsesivo compulsivo, la cleptomanía responde a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, mejor conocidos como antidepresivos. En cuanto a los tratamientos, tenemos que además de valerse de intervenciones farmacológicas, los psicólogos clínicos emplean tratamientos conductuales para ayudar a los individuos a controlar su deseo de robar,
Otra posibilidad de tratamiento es que el psicólogo instruya al cliente a emplear técnicas de suspensión del pensamiento, en las que por medio de gritos internos dramáticos con los que la persona busca resistirse a pensar en el acto de robar, se impide que éste siga su impulso. Muchas gracias. Buenas, profesor. Mi nombre es Michael Peña Herrera y les voy a hablar sobre lo que es el juego patológico. Bueno, el juego patológico es un trastorno adictivo que se caracteriza por conductas problemáticas alrededor del juego que afectan lo que es la vida personal, laboral y social. Al mencionar el término juego, hacemos referencia a lo que es a lo que es donde un juego donde se apueste lo que es dinero e interviene lo que es llamado azar. Bueno, lo que en cuanto a síntomas, tenemos que la persona está constantemente rememorando partidas o planificando su próxima sesión. Es decir, que la persona adicta o que sufre de este trastorno se pasa pensando en las apuestas que pasaron o hicieron o simplemente ya están pensando en lo que en la siguiente apuesta. Otro síntoma también es que la persona tiene la necesidad de apostar cada vez una mayor cantidad de dinero para lo que es, para que esa persona misma pueda experimentar como que unas situaciones más intensas. Es decir, que una persona cuando gana se le genera cierta sensación de excitación. Entonces, a, a toda persona le agrada sentir ese tipo de sensaciones, por lo que esa persona se siente atraída sí, bien, atraída a seguir apostando más y más dinero, ya que la sensación que ellos sienten les parece muy excitante. Otra también tenemos lo que es la conducta adictiva. O sea, se menciona que la conducta adictiva aparece o se intensifica cuando la persona se siente ansiosa, deprimida o culpable. Es decir, que es la persona que sufre de este trastorno eh, lo agarra como un tipo de escapatoria, por así decirlo. Se siente triste, se siente deprimido, es como que les provoca el doble el querer apostar, ya que, como dije anteriormente, el apostar, ganar, les provoca una sensación de excitación. Y por último, tenemos que este tipo de adicciones afecta lo que es en el desempeño laboral y educativo de manera negativa, ya que, como digo, las personas se centran tanto en lo que son las apuestas o en los juegos que dejan de lado ya sea su trabajo o sus estudios, lo que a lo que a la larga puede provocar que, si bien en cuanto al aspecto laboral, esta persona sea despedida, o sea, pierda su trabajo, y en el ámbito educativo que bajen sus notas, esté distraído en clases y no ponga atención y simplemente deje de lado lo que son estas cosas, estos aspectos importantes de la vida. En cuanto al tratamiento, se puede decir que es complicado, ya que esta persona adicta, se padece lo que es un tipo de trastorno en lo que o sea, no acepta la gravedad del mismo, o sea, que se encierra en la negación. Asimismo, em, es muy difícil como que identificar a una persona que sufre de este trastorno, ya que poniéndolo en comparación con otro tipo de adicciones, como es la adicción a las drogas, una persona, uno se puede dar cuenta cuando una persona ha consumido, ya que entra como con un estado mm, o sea, un estado de relajación, o sea, se nota cuando una persona ha consumido, ya sea por su conducta o sus acciones. En cambio, cuando una persona es adicta o sufre el trastorno del juego patológico, simplemente esta persona al comienzo se la va a ver feliz de haber ganado una apuesta, o sea, nada más, y nadie va a pensar mal de una persona que está feliz, contenta o ese tipo de cosas. Ya después, cuando ya se convierte en una adicción mucho más fuerte, sí se nota, ya que, como lo mencioné, se ve lo que es un mal desempeño laboral o educativo. Sin embargo, entre los tratamientos
más empleados para este tipo de trastornos encontramos lo que son las terapias grupales, que también constituyen un recurso de ayuda para muchos de los afectados por el juego patológico. Aquí vemos que estos grupos estas terapias grupales sirven de apoyo para esas personas, a hablar de sus problemas y se sienten identificados, ya que en esos grupos de apoyo, o sea, todos están tratando de recuperarse y es como que eso le da, como se puede decir, más allá de del sentimiento del voluntario que quiere cambiar, también siente como un apoyo, se siente como que identificado con esas personas. Entonces eso le puede dar como que puede ser su catapulta para poder superar lo que es este trastorno de adicción. Gracias. Correlacionado con el control de los impulsos que lleva a arrancarse el pelo de forma recurrente a quien lo padece. ¿Qué es la tricotilomanía? Es un trastorno psicológico relacionado con el control de los impulsos que lleva a arrancarse el pelo de forma recurrente a quien lo padece. Descrito por primera vez por el médico francés Francois-Henri Halopeau en 1889. La palabra tricotilomanía se compone de los vocablos griegos trichos, que es pelo o cabello, y tilos, que es estirar, manía, que es impulso. El arrancamiento repentino del cabello da lugar a una pérdida perceptible del pelo. A pesar de ello, las personas con este trastorno son incapaces de detener o aminorar este comportamiento, aunque lo intentan en repetidas ocasiones. Esto causa malestar, estrés y sufrimiento y puede afectar a la imagen de la persona y llegar a deteriorar su vida social, laboral o personal. ¿A quién afecta este trastorno? Según datos de la American Psychiatric Association, la prevalencia anual de tricotilomanía en la población general en adultos y adolescentes oscila entre el 1 y el 2%. El 90% de las personas que lo padecen son mujeres. Sin embargo, hay hipótesis que avalan que este problema podría ser igual de frecuente en hombres que en mujeres. Pero son estas las que buscan más a menudo a asistencia médica. Las mujeres son las que recurren con más continuidad a la asistencia para su trastorno, para que puedan ayudarlas, ya que la alopecia en los hombres está más aceptada socialmente. Es decir, la diferencia en la prevalencia podrían reflejar diferencias en la búsqueda de tratamiento según el género. De hecho, ambos sexos están representados por igual en los niños con tricotilomanía. ¿Cuáles son las causas de la tricotilomanía? Aunque no se sabe a ciencia cierta qué provoca el impulso irrefrenable de arrancarse el pelo, algunas teorías apuntan que existen estímulos internos y externos, como situaciones ya sea de cansancio, aburrimiento, sedentarismo, relajación y distracción. Por ejemplo, el impulso puede aparecer al trabajar con el ordenador, ver la televisión, leer un libro, hablar por teléfono, estudiar o sentarse en el sofá, mirarse en el espejo, etc. Otras hipótesis sugieren que arrancarse el cabello es una manera de regular la ansiedad y la tensión crecientes en situaciones de estrés. No obstante, como veremos a continuación, no todas las personas con tricotilomanía padecen esta tensión. ¿Qué tipos de tricotilomanía hay? Existen diferentes maneras de clasificar esto. La primera de ellas se basa en el momento en que se presentan los síntomas, según el cual el trastorno puede ser de comienzo precoz. Suele manifestarse entre los 5 y 8 años de vida y es de carácter benigno. Y limitando a episodios cortos tiende a corregirse por sí solo, aunque debe vigilarse, porque podría continuar en la edad adulta. De comienzo tardío. El trastorno crónico y discapacitante afecta a los hombres y a los adultos. Perdón, afecta a los adolescentes y a los adultos. Los síntomas pueden presentarse de manera continua durante décadas o aparecer y desaparecer de manera intermitente durante periodos de semanas, meses o años.
Trastorno explosivo intermitente. Todos pierden los estribos en ocasiones, pero en su mayoría son capaces de desahogarse sin ocasionar ningún prejuicio. En contraste con quienes padecen el trastorno explosivo intermitente, sienten una incapacidad recurrente para resistirse a los actos agresivos. Características del trastorno explosivo intermitente. Los comportamientos que se hallan en quienes sufren este trastorno son periodos ocasionales de ira extrema, en los que se vuelven agresivos o destructivos sin que haya una provocación o una amenaza verbal seria por parte de otro individuo. Pueden ocasionar daños físicos graves a su persona, a otras personas y a la propiedad. Mientras están a la mitad de un episodio, sienten como si estuviesen bajo un hechizo, y algunos han empleado incluso términos que apuntan a un estado parecido al de un ataque epiléptico. Justo antes del estallido es posible que experimenten una sensación imperiosa de que algo está a punto de suceder. Una experiencia que se ha comparado con el aura o estado anticipatorio que experimentan quienes sufren una epilepsia antes del ataque compulsivo. Algunos individuos afirman que sus episodios agresivos suelen procederse o acompañarse por síntomas como hormigueos, estremecimientos, palpitaciones del corazón, presión en la cabeza o incluso ecos. Entre un episodio y otro quizás se muestren ligeramente impulsivos o agresivos por naturaleza, pero no al grado de que su comportamiento sea perjudicial. Debido a sus estallidos, la mayoría de los individuos que padecen este trastorno tienen dificultades en el trabajo y en casa. Teorías y tratamiento del trastorno explosivo intermitente. Muchas características del trastorno explosivo intermitente señalan que una compleja interacción de factores biológicos y ambientales hacen que un individuo desarrolle la incapacidad para controlar sus explosiones agresivas. En términos de los factores biológicos específicos, se señala que las alteraciones en el sistema de serotonina constituyen una posible vulnerabilidad al trastorno. Los investigadores han observado anormalidades en los circuitos cerebrales relacionados con la agresividad impulsiva. En términos de los factores psicológicos, los teóricos del aprendizaje apuntarían a los conceptos del condicionamiento operante para explicar el comportamiento de quienes explotan en forma ocasional. En tales circunstancias es probable que provoquen reacciones intensas a caso de temor y sumisión en quienes los rodean, los que genera una forma poderosa de reforzamiento. La adicción a Internet. Primero que todo, ¿qué es la adicción? La adicción es el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos. Por lo general, las personas adictas al Internet se terminan aislando de la familia para conectarse a las redes o al mismo sistema de Internet. Aquí aparecen los cambios de humor y el carácter de la persona o el individuo es afectado. Muestran menos interés por las relaciones sociales y el entorno de su familia, sus amigos, sociales en general. También aparece lo que es la ansiedad cuando el usuario o la persona no puede conectarse. La adicción a Internet no figura en el manual de diagnóstico o estadístico de los trastornos mentales 5. El uso patológico del Internet y de otras nuevas tecnologías puede afectar a cualquier persona, pero afecta principalmente y con mayor frecuencia a los niños, niñas y jóvenes en general. En cuanto al que dice el libro, la afección conocida como adicción al Internet es un problema de control de impulsos en el cual los individuos sienten la necesidad irresistible de participar en actividades de este medio. Sus características principales viene siendo que el término de diagnóstico informal de trastornos cibernéticos se le llama, ha surgido de los siguientes problemas clínicos principales según Jung 2004. Son 5, los cuales están la adicción sexual cibernética, adicción a las relaciones cibernéticas, compulsiones cibernéticas y adicción a las computadoras.
Aquí también tenemos lo que es el condicionamiento clásico. La persona, al ver una computadora, está condicionada a la necesidad de prenderla, esperar esperar a que se prenda y esperar a que descargue la información. Los individuos tienen una sensación de excitación, esperanza, placer y sorpresa. Con el tiempo se vuelven dependientes de este sistema de la computadora. En la perspectiva sociocultural se enfoca en la dinámica familiar, social y cultural. El uso del Internet, usan el Internet como para escapar conflictos de su entorno familiar, social, entre amigos, etc. En cuanto a los trastornos alimentarios y trastornos de control de los impulsos, a la perspectiva biopsocial, los expertos han propuesto que estas afecciones corresponden a un espectro afectivo que comprenden los trastornos anímicos, obsesivos, compulsivos y muchas veces abuso de sustancias, problemas alimentarios y de trastornos de ansiedad. Gracias. Bueno, profesor, esta fue nuestra exposición. Esperando que haya quedado todo claro. Muchas gracias.